Virgilio, en su aspecto físico, era lo más alejado del tópico con que generalmente pensamos en un intelectual. Virgilio, en aquella Habana, del principio de los años 60, andaba en mangas de camisa, cuando todavía en Cuba era habitual encontrar a personalidades de ciertas esferas, bueno, como era habitual también en la época de la República, pues en traje, con chaqueta, con corbata. Virgilio andaba siempre en mangas de camisa y pasaba inadvertido, no desapercibido, pero inadvertido, en aquel tumulto de la calle de la Rampa. Era, como les digo, la antifigura del intelectual de los años, proveniente de los años 50 y que se instalaba en aquellos primeros años de la Revolución en 1960. Virgilio nació, como saben ustedes, en 1912, nació en Cárdenas, se movió durante su niñez a lo largo de la isla porque su padre era agrimensor y esto obligaba a la familia a moverse de un sitio para otro. Por fin arribaron a Camagüey, donde hizo el bachillerato. Y es importante esto de Camagüey, porque como ustedes saben, no sé si habrá aquí algún camagüeyano, pero ustedes saben que Camagüey es una especie de ciudad ennoblecida por las familias más rancias del abolengo cubano. Es decir, era una ciudad donde las clases y las categorías estaban muy separadas, muy claras, muy limpias, y donde estaban muy marcadas este tipo de cosas. Virgilio, que desde siempre fue, como decía, un poco la convocatoria de este encuentro nuestro, fue siempre, bueno, pues un personaje incómodo para este tipo de situaciones. Virgilio puede, por fin, terminado el bachillerato, salir de Camagüey y se instala en La Habana. Se instala en La Habana al principio de los años 30, en el 37 está en La Habana. Es un momento de tránsito en la propia historia de Cuba, es el momento en que ha caído Machado, y se sucede, como saben ustedes, bueno, ese periodo de 4 o 6 años en que el gobierno del país, las altas magistraturas del país se mueven de una manera un poco convulsa. Detrás está la figura de Batista, está la figura del embajador norteamericano, de Sumner Welles. Es algo revuelto, es algo un poco convulso, esos años en que Virgilio llega a La Habana, estudia filosofía y letras, matricula en la universidad y como uno de sus primeros actos de rebelión contra las instituciones, renuncia a graduarse, no quiere graduarse como precisamente un acto de rechazo a aquella universidad que él entendía que no llenaba las aspiraciones que él tenía y lo que él esperaba de una universidad. Termina sus estudios pero no se gradúa, y justamente como un acto, en primer lugar, de rechazo a la misma institución, pero en segundo lugar también algo importante en él, es decir, al crédito de ser doctor, al crédito de ser identificado, cosas que en su personalidad le resultaban incómodas llevar, igual que llevar una chaqueta, llevar un traje, llevar una corbata, cargar sobre su espalda, la idea de ser un doctor, pues, todo eso lo incomodaba, la menudez de su manera de estar en el mundo al lado de la gigantesca manera en que él estaba dentro de sí mismo, bueno, pues le resultaba incómoda aquella cosa y no se gradúa. Probablemente, y para él todavía más gozoso el hecho de no graduarse, todavía incrementaba precisamente molestar, aunque tenía muy buena relación con su familia, con sus hermanos y hermanas, tenía una excelente relación con ella, una familia humilde, una familia de gente humilde, prácticamente en el paro todo el tiempo, vivían de la ayuda, sobre todo de una hermana que era maestra, y bueno, quienes han visto Aire Frío, la obra de teatro de Virgilio, bueno, Aire Frío, una obra de teatro escrita en el año 62, recoge precisamente un poco
poco autobiográfica, un poco emblemática de esos años, recoge precisamente Aire Frío la vida dentro de una familia que tiene un esquema en su estructura prácticamente semejante a la familia de Virgilio. Un padre ya envejecido que no sirve para nada, un hermano que se ha ido a Estados Unidos, otro hermano equívoco, que es un poco la propia, y que ha estado fuera, que es el propio, un poco la representación de Virgilio, que es poeta, que es escritor, que no tiene los pies sobre la tierra y que constantemente se lo están echando en cara en el círculo de la familia. Una hermana sacrificada, pero lúcida, que es esta que tiene la maestra, y una madre, bueno, como suelen ser las madres cubanas, las madres hispanas, las madres judías y las madres que conocemos, una madre muy sacrificada, muy metida, sufriendo por todos los hijos, en fin, ese tipo de cosas. Un mal matrimonio de la hermana, oportunista para casarse con un guagüero, que es guagüero, un hombre un poco vulgar, un poco simple, metido en aquella familia, pobre, humilde, pero que tenía alguna pretensión. Era un trabajo fijo de guagüero, y entonces eso le daba una estabilidad económica a la familia. Todo eso transcurre de una manera realmente genial en la obra Aire Frío. Bueno, pero este era solamente para decir, ese es el tipo de familia en el que vive Virgilio. Virgilio no se va de la casa, algo que le debe sonar a algunos de ustedes. Virgilio no se va de la casa. No se va de la casa, vive inserto en la familia, es el poeta de la familia y vive de pequeñas traducciones, en fin, no vive. Y sus primeros contactos, su primera asomarse al mundo de la literatura, lo hace, bueno, pues en el contexto en que surge también la figura magistral de Lezama Lima. Lezama Lima, que también es un estudiante como Virgilio, coetáneo de Virgilio, que estudia Derecho y sí se va a graduar de Derecho. Virgilio comienza a alentar sus primeras revistas literarias, Verbum, Escuela de Plata, Nadie Parecía, lo que fuere, esta primera revista, y aquí comienza el joven Virgilio también a asomarse. También ha ocurrido en el año 36 un acontecimiento que va a servir para adunar, reunir, vincular entre ellos al grupo, que es la estancia en La Habana de Juan Ramón Jiménez. La estancia en La Habana de Juan Ramón Jiménez que a los efectos de lo que estamos hablando culmina con una antología de la poesía cubana que se publica en el año 36 y que ha sido seleccionada por Juan Ramón y por alguien que generalmente no se dice a quien no se alude y que se insiste siempre en la antología de Juan Ramón del año 36, que es verdad que estuvo en ella, pero hubo una figura también extraordinaria que se llamaba Camila Enríquez Ureña. Camila Enríquez Ureña junto con Juan Ramón un poco son los aglutinadores, los que trabajan. Una mujer extraordinaria, Camila Enríquez Ureña, hermana de sus hermanos y sus hermanos, hermanos de ella, porque ella tenía la altura también del resto de sus hermanos, Camila. Bueno, ellos preparan esta antología que se ha convertido en un referente porque es justamente la antología un poco bisagra, ¿no?, entre lo que había sido justamente la poesía cubana hasta la década de los 30 y que culmina, como ustedes saben, con aquella especie de vanguardia, con la poesía afroantillana, con la poesía social, la poesía, la que venían así, poesía pura. Estaban Bayagas, estaba Florid, estaba Nicolás Guillén. Había un grupo importante de poetas que respondían a una poética y a una manera de entender la relación entre el poeta, la realidad, la escritura, bastante diferente de la que va a ocurrir justamente, y por eso digo que es un poco bisagra, es un poco el año bisagra y la antología bisagra, porque aunque están todos, pero aparecen por primera vez algunos de los poetas de Orígenes, van a estar ahí, y está Virgilio, y está Lezama, y está Gastón Vaquero, y bueno, pues esto y Eliseo Diego están en esta antología, y allí, bueno, pues Virgilio un poco asoma con un primer